El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un cordial saludo a todos los que nos siguen por nuestras redes sociales de Facebook y YouTube. Un saludo a todos los fieles de toda la Iglesia Universal y especialmente reitero el saludo a los fieles de la Diócesis de Tabasco, que hoy celebramos nuestra fiesta en la diócesis. Estamos al final del año litúrgico. Hoy es el último domingo del tiempo ordinario. El próximo domingo ya iniciamos tiempo de Adviento, con el que comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia. Y seguimos considerando aquellas verdades eternas que dan cauce y sentido a nuestra existencia. La Iglesia nos propone para este día de Cristo Rey del Universo el conocido capítulo 25 de San Mateo del juicio final. El Señor es el juez último de la historia. Este capítulo 25 engloba varias verdades que quiero tratar de desgranar en esta breve intervención de esta homilía. En primer lugar, nos enseña que este mundo nuestro es caduco, tiene un fin. Este mundo terrenal, esta vida terrenal, terminará.
Para cada uno terminará en el momento de la muerte, pero habrá un final total. Segundo, ese final terrenal tiene su prolongación de otra manera, de otro modo, en la vida eterna. Es decir, la vida del ser humano no termina, se transforma. Y desde el principio, Dios ha dispuesto en su voluntad el llamarnos a todos a esa vida eterna, a ese reino que Él ha instaurado, sigue instaurando, donde podamos vivir en la plenitud, en el gozo del Señor. Todos estamos llamados a ese reino. Pero habrá un juicio. ¿Quién será el juez? Cristo Jesús es juez de vivos y muertos. Insisto, el juez último de la historia. Habrá un momento en que se analizarán todos los hechos, todo lo dicho, todos los pensamientos, todas las acciones, todas las decisiones tomadas en la vida de cada uno personalmente y también globalmente, socialmente, todos los giros históricos, todos los desencadenantes de la historia, todo será juzgado, toda la creación será juzgada. El juez es Cristo Jesús. Él es el centro de la historia. A Él nos dirigimos, a Él se dirige la historia. Y Él nos ha hablado de ese reino, de un reino que Él ha instaurado. ¿Cuál es la naturaleza de este reino? Pues para entender bien el reino de Dios, la clave está en las palabras que el mismo Jesús le dirige a Pilatos. Mi reino no es de este mundo. Esta es la clave para poder entender de qué tipo de reino se trata. Estamos acostumbrados y nos gusta pensar en reinos humanos de potencia, de dinero, de éxito, de triunfo, de imposición, de fuerzas políticas, fuerzas militares, fuerzas económicas. Ese no es el reino de Dios. No tiene nada que ver el reino de Dios con el reino de los humanos. No es un reino de apariencias, no es un reino de honores. Ya ven que nos gusta mucho la apariencia, el honor, el colgarnos medallas, ¿verdad?, unos a otros, en darnos títulos. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios se caracteriza por otros adjetivos, otras calificaciones, que la liturgia de hoy los dirá más adelante. En la oración del prefacio, ahí vendrá y se dirá que el reino de Dios es un reino eterno. Para empezar, es eterno, no acabará. Y es universal, toda la creación. Y es el reino de la verdad que instaura la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única verdad que existe. Todo lo que salga de la palabra de Dios es falso, es mentira. Y esa verdad de la palabra de Dios lleva a la vida, al gozo, a la alegría. Por lo tanto, es un reino de la verdad y de la vida. Es un reino de la gracia, como don de Dios que se ofrece a cada persona en particular. Cuando somos bautizados, ahí comienza la gracia a actuar en nuestra alma, ahí comienza el reino de Dios para cada uno de nosotros. Gracia que supera todos los miedos, gracia que destruye todas las esclavitudes y la principal sobre todo, la esclavitud del pecado. Gracia que destruye el pecado. Y la consecuencia del reino de la gracia es el reino de la santidad. Y es el reino de la justicia. Las sociedades humanas se construyen como premisa básica sobre la justicia, que es dar a cada uno lo suyo. La justicia no es dar a todos por igual. Esa sería la mayor de las injusticias, sería la peor de las injusticias.
La justicia es dar a cada uno lo suyo y ahí se construyen las sociedades, pero las sociedades no solamente se pueden quedar en la justicia, porque si solamente nos quedamos en la justicia, no completaremos, no podemos construir verdaderos reinos de la consecuencia que es el amor y la paz. La justicia tiene que ir acompañada del amor y de la paz. Si no, no se construirá adecuadamente el reino de Dios en el mundo. Por lo tanto, reino eterno y universal, de la vida y de la verdad, de la gracia y de la santidad, de la justicia, del amor y de la paz, para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pero ese rey y juez de la historia que es Jesucristo, el concepto que él tiene de reinar, insisto, es distinto al nuestro. Para él, reinar es servir. El reino se construye en el espíritu de servicio. Esto es lo que enseña el capítulo 25 de San Mateo. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve enfermo, me visitaron, me atendieron, estuve en la cárcel. Es decir, la caridad. Sobre el espíritu de servicio se construye el reino de Dios. Para Cristo, reinar significa servir. Y esto se lo dejó claro, muy claro, a los discípulos y por lo tanto a la Iglesia. El que de ustedes quiera ser el primero, que sea su servidor. Sin esto la Iglesia no se entiende. Sin esto la Iglesia no tiene sentido. Por lo tanto, en el espíritu de servicio, en el amor, en la caridad, es donde se fundamenta el reino de Dios. Los cristianos hemos tratado de entender esto y de aplicar esto de la mejor manera posible en nuestras vidas. Somos especialistas en construir la paz, en construir caridad, en vivirla. O deberíamos serlo, ¿verdad? Deberíamos ser especialistas en esto, porque tenemos que seguir los pasos del Maestro, tenemos que seguir las huellas de Cristo. Y si no hacemos y no seguimos las huellas de Cristo, entonces no estaremos a su lado construyendo el reino que Él quiere ofrecernos a nosotros. Esta página del Evangelio es una página muy conocida desde toda la historia, porque ha dejado huella no solamente a nivel personal, ha dejado huella a nivel social. Los principios éticos, los principios morales que se desprenden de este capítulo 25 de San Mateo han marcado la cristiandad, han marcado la historia del cristianismo. Porque en ellos se contienen esos principios de justicia, de santidad, de paz, de caridad. Y esto ha tenido una expresión social clarísima. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia fue constructora de obras de beneficencia, de obras de caridad. Han surgido en la Edad Media todas las instituciones que tienen por fin el socorrer al oprimido, el socorrer al enfermo, el socorrer al necesitado en general. Y han sido infinidad de obras de beneficencia y caridad. Y esto ha marcado leyes, esto ha marcado instituciones a nivel eclesiástico y a nivel civil. Esto ha marcado modos de actuar, de vivir la caridad. Esto ha generado la construcción de la civilización cristiana occidental, que ahora se quiere acabar con ella, por cierto. El mundo del siglo XXI está tratando de eliminar en sus instituciones, en sus leyes, en sus normas, en sus modos nuevos de vivir, todo lo que huela a cristiano. Es un combate duro el que tiene por delante la Iglesia y cada uno de los cristianos. Están quitando
todos los principios que han regido la vida, principios morales que han regido la vida de tantos millones a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. Pero tú y yo somos seguidores de Jesucristo. Tú y yo tenemos que dar la cara por Jesucristo. A lo mejor el Señor puede que nos exija dar la vida completamente, hasta el derramamiento de la sangre si fuera preciso. No importa. Él ha prometido que nada quedará en la muerte. La muerte no tiene la última palabra. Él nos ofrece la resurrección. Él nos ofrece el reino de la vida eterna. Ese es el fin de la historia para nosotros. Y estamos convencidos de ello. Y queremos seguir construyendo un mundo, mientras estemos aquí en esta tierra, de acuerdo a los criterios que Jesucristo nos ha enseñado. Y nos tenemos que empeñar firmemente en ello. Tenemos que seguir aportando al mundo, a la sociedad, todo aquel tipo de acción personal y de acción social que siembre valores cristianos en la mentalidad de la gente, empezando por nuestros niños y jóvenes. Pero obras de todo tipo, obras culturales, caritativas, de asistencia, obras económicas, todo con un tinte cristiano, todo con lo que nos enseña hoy el Evangelio. Solamente así Dios reinará en el mundo y en tu corazón. Es verdad que muchos no quieren admitir todo esto, es cierto. Tenemos que llevar también la paz a los corazones y tenemos que ser ejemplo de fe para los demás, ejemplos de fe para otros. Y luego cada uno evidentemente es libre de elegir. Pero el servicio y la misericordia son elementos claves en la construcción del reino de Dios. Y Dios, en ese juicio que nos espera a todos, será misericordioso con quien vivió la misericordia. Lean la primera parte del Evangelio de hoy, ¿verdad? Pero también es cierto, y hay que decirlo, no hay que ocultar esto, que será un juicio sin misericordia para quien no practicó la misericordia. Lean la segunda parte del capítulo 25 de hoy. Tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Estuve enfermo, no me asistieron. Estuve en la cárcel, no me visitaron. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, es un juicio de misericordia. Es un juicio de amor y de justicia y de santidad. Lo ejercerá Jesucristo. Queridos hermanos, que Cristo siga siendo el centro de tu vida, que Cristo siga siendo el centro de tu existencia, que tu vida se conforme a lo que el Señor te ha enseñado. Sigue alimentando tu vida con la gracia que dan los sacramentos, que da la oración. Sigue alimentando tu fe. No te dejes llevar por los reclamos de este mundo que van por otro sitio, van por otro camino. Solo Cristo puede ofrecerte la salvación. Solo Cristo puede darte la plenitud, la felicidad completa, la santidad. Solo. No existen los paraísos terrenales en esta tierra. Esa es una utopía, es un engaño que desde el siglo XIX han propugnado teorías políticas de determinado signo. El marxismo, el comunismo, el socialismo, propugnan un paraíso terrenal aquí en la tierra. Eso es falso. Sí, tenemos que construir, claro que sí. Tenemos que fomentar y generar nuevas situaciones de justicia social, de amor. Claro que, y nos tenemos que empeñar firmemente en ello. Pero no pensemos que todo está en este mundo. Quien así piense se equivoca y hará de su vida la vida la más triste vida de este mundo, porque el fin del hombre es el reino de los cielos. Ese es el fin último del hombre, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cristo Rey del universo, que Cristo Rey viva en nuestros corazones, que Cristo Rey viva en nuestro mundo, que Cristo Rey viva en nuestras familias. ¡Viva Cristo Rey!